La mañana del 17 de marzo de 2025 amaneció nublada sobre la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, con ese cielo gris plomizo que los habitantes de la zona han aprendido a interpretar como presagio de días difíciles. En el poblado de Tepalcatepec, las calles permanecían casi desiertas a las 6 de la mañana, con apenas algunos comerciantes preparando sus puestos de frutas y verduras en el mercado municipal, ajenos por completo a los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse a escasos 40 kilómetros de distancia, en un tramo carretero que durante los últimos años se había convertido en uno de los puntos más vigilados y peligrosos de todo el territorio nacional. El convoy partió de la base naval de Lázaro Cárdenas poco después de las 4 de la madrugada, compuesto por 3 vehículos que avanzaban con las luces apagadas por la carretera costera antes de internarse en las montañas que separan la costa michoacana de la meseta central. La misión había sido planificada durante semanas por el alto mando de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, y tenía como objetivo principal la captura de Nemesio Oseguera Ramos, conocido en el mundo del crimen organizado como El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados no solo de México, sino del continente americano, con una recompensa de $10 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que condujera a su detención. Los 15 elementos de infantería de Marina que participaban en la operación habían sido seleccionados personalmente por el contraalmirante Héctor Valdés Coronado, un veterano de 32 años de servicio que había participado en algunas de las operaciones más delicadas contra el narcotráfico en la historia reciente del país, incluyendo la recaptura de Joaquín Guzmán Loera en 2016 y el operativo fallido de Culiacán en octubre de 2019. Experiencia esta última que lo había marcado profundamente y que lo había llevado a replantear por completo las estrategias de aproximación a objetivos de alto valor en territorios controlados por organizaciones criminales. La decisión de utilizar una combi de pasajeros como vehículo de infiltración no fue tomada a la ligera. Durante meses, los servicios de inteligencia naval habían monitoreado los patrones de vigilancia del cártel Jalisco Nueva Generación en la región, documentando con precisión milimétrica los horarios de los retenes ilegales, la rotación de los halcones apostados en puntos estratégicos de las carreteras, los códigos de comunicación utilizados por los sicarios para reportar movimientos sospechosos y, sobre todo, el tipo de vehículos que eran detenidos sistemáticamente para inspección y aquellos que pasaban sin mayor escrutinio por considerarse inofensivos. Los análisis revelaron un patrón consistente. Las combis de transporte público, especialmente aquellas que realizaban rutas establecidas entre poblados de la sierra, rara vez eran sometidas a revisiones exhaustivas. Los sicarios del cártel, acostumbrados a identificar amenazas en forma de camionetas blindadas, vehículos militares camuflados o automóviles con placas de otros estados, tendían a ignorar el transporte colectivo local, asumiendo que ninguna fuerza de seguridad se atrevería a arriesgar la vida de civiles inocentes utilizándolos como cobertura para operativos encubiertos. Esta suposición, que durante años había funcionado como una especie de regla no escrita del conflicto, estaba a punto de ser desafiada de manera frontal. El teniente de corbeta Alejandro Martínez Ruiz, de 34 años de edad, originario de Tampico, Tamaulipas, fue designado como líder del grupo táctico. Martínez Ruiz había perdido a su hermano menor, también marino,
en una emboscada del cártel en Jalisco hacía apenas 18 meses, y aunque sus superiores habían expresado reservas sobre su participación en la misión debido al componente emocional involucrado, él había insistido con una determinación que no dejaba lugar a dudas sobre su compromiso. La noche anterior a la operación, mientras revisaba por última vez el equipo de comunicaciones y las armas cortas que serían ocultadas bajo la ropa civil de los efectivos, Martínez Ruiz escribió una carta a su esposa e hijos que dejó sellada en su casillero de la base, con instrucciones de que fuera entregada únicamente en caso de que no regresara. La combi elegida para la operación era un vehículo Nissan Urban, modelo 2018, color blanco con franjas verdes, idéntico a los que circulaban diariamente por las rutas de la región, transportando trabajadores agrícolas, comerciantes y familias hacia los mercados y centros de abasto. El vehículo había sido adquirido semanas antes a través de un intermediario civil en Uruapan, registrado a nombre de una empresa ficticia de transportes y modificado discretamente para incluir compartimentos ocultos donde se almacenaron fusiles de asalto, granadas de fragmentación, equipos de comunicación encriptada y chalecos antibalas de última generación. Los marinos abordaron la combi en las afueras de Nueva Italia, un pequeño poblado ubicado en el cruce de caminos que conecta la costa con el interior de Tierra Caliente. Vestían ropa civil cuidadosamente seleccionada para mimetizarse con la población local. Jeans desgastados, camisas de cuadros, gorras de equipos de béisbol, huaraches y tenis gastados. Algunos portaban mochilas con el logotipo de empresas aguacateras de la región. Otros cargaban bolsas de mandado con frutas y verduras que habían comprado en el mercado de Apatzingán el día anterior como parte de su cobertura. A simple vista, eran indistinguibles de cualquier grupo de jornaleros o comerciantes que se desplazaban por la zona en busca de trabajo o para realizar sus actividades cotidianas. El conductor del vehículo era el suboficial primero Ramiro Delgado Herrera, un hombre de 47 años, con rostro curtido por el sol y manos callosas, cuya apariencia física lo hacía pasar fácilmente por un chofer de transporte público de la región. Delgado Herrera había crecido en un ejido cercano a Coalcomán. Conocía las carreteras de Tierra Caliente como la palma de su mano y hablaba con el acento característico de la zona, una ventaja invaluable para la misión. Durante el trayecto, mantuvo encendida una estación de radio local que transmitía música de banda y corridos, creando una atmósfera de normalidad que ayudaba a los demás elementos a mantenerse en personaje mientras el vehículo avanzaba lentamente por la sinuosa carretera de montaña. El primer retén apareció aproximadamente a las 5:40 de la mañana, en las cercanías del pueblo de Buenavista, Tomatlán. Era un puesto de vigilancia relativamente pequeño, operado por 4 individuos armados con rifles de asalto que detenían selectivamente los vehículos que transitaban por el camino. Cuando la combi se aproximó, uno de los sicarios hizo una señal con la mano para que el vehículo disminuyera la velocidad. El suboficial Delgado Herrera bajó la ventanilla con calma y saludó al hombre con un movimiento de cabeza, preguntando con voz tranquila si había algún problema en el camino más adelante. El sicario, un joven de no más de 25 años, con tatuajes en el cuello y una gorra con las iniciales del cártel bordadas en hilo dorado, asomó brevemente la cabeza al interior del vehículo, observando a los pasajeros que permanecían sentados en silencio, algunos aparentando dormir, otros mirando distraídamente por las ventanillas. El olor a frutas maduras, proveniente de las bolsas de mandado, y el aspecto desgastado del interior del vehículo parecieron convencerlo de que se trataba de un transporte rutinario. Hizo un gesto despectivo con la mano, indicando que podían continuar.
y la combi reanudó su marcha sin mayores contratiempos, dejando atrás el primer obstáculo de lo que prometía ser un trayecto plagado de peligros. En el interior del vehículo, los marinos intercambiaron miradas discretas de alivio, pero ninguno pronunció palabra. La disciplina era absoluta, cada hombre consciente de que cualquier error, cualquier gesto fuera de lugar, cualquier palabra mal pronunciada podía delatarlos y desencadenar un enfrentamiento para el cual, en ese momento y en esas condiciones, no estaban preparados. El plan contemplaba alcanzar el objetivo sin ser detectados, establecer un perímetro de seguridad y ejecutar la captura con el elemento sorpresa a su favor. Cualquier alteración de ese plan podía resultar catastrófica. El segundo retén se encontraba ubicado aproximadamente 15 kilómetros más adelante, en un punto de la carretera donde el camino se estrechaba al pasar entre dos elevaciones rocosas que formaban una especie de desfiladero natural. Era un punto de control mucho más elaborado que el anterior, con vehículos blindados estacionados a ambos lados del camino. Una barricada improvisada con tambos de metal y alambre de púas, y al menos una docena de hombres armados que vigilaban el paso con actitud visiblemente más agresiva. Este era el famoso Paso del Diablo, como lo conocían los habitantes de la región, un punto de estrangulamiento geográfico que el cártel Jalisco Nueva Generación había convertido en una fortaleza prácticamente impenetrable durante los últimos años. El suboficial Delgado Herrera redujo la velocidad gradualmente mientras se aproximaban al retén, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro manteniendo una expresión de calma absoluta. A su lado, en el asiento del copiloto, el sargento segundo Felipe Orozco Medina fingía dormitar con la cabeza reclinada contra la ventanilla, aunque sus ojos permanecían entreabiertos, observando cada movimiento de los sicarios que se aproximaban al vehículo. En su mano derecha, oculta bajo una chamarra de mezclilla, sostenía una pistola calibre 9 milímetros lista para ser utilizada en caso de emergencia. Lo que ocurrió a continuación fue reconstruido posteriormente a partir de los testimonios de los sobrevivientes, las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas por el propio cártel en el área y los registros de comunicación interceptados por los servicios de inteligencia. La secuencia de eventos, que se desarrolló en un lapso de apenas 47 minutos, constituye uno de los enfrentamientos más violentos e impactantes en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico en México, con consecuencias que resonaron no solo en el ámbito de la seguridad nacional, sino en la vida cotidiana de miles de habitantes de la región, que se vieron atrapados en medio del fuego cruzado. El comandante del retén, un individuo conocido únicamente por su apodo de El Toro, era un sicario de alto rango dentro de la estructura del cártel, responsable de la seguridad en toda la zona sur de Tierra Caliente y reportando directamente a los lugartenientes más cercanos a Nemesio Oseguera. A diferencia de los jóvenes inexpertos que operaban los puestos de vigilancia menores, El Toro era un veterano del crimen organizado con más de 15 años de experiencia, habiendo iniciado su carrera en los rangos inferiores del cártel de los Valencia antes de migrar al CJNG durante la fragmentación del crimen organizado en Michoacán a principios de la década anterior. Su instinto, afinado por años de supervivencia en un mundo donde un solo error podía significar la muerte, le indicó que algo no estaba bien con aquella combi, que se aproximaba lentamente al retén. Fue algo en la postura de los pasajeros, quizás, o en la manera demasiado casual con la que el conductor mantenía las manos sobre el volante, o simplemente una corazonada inexplicable surgida de algún rincón oscuro de su experiencia criminal. El Toro levantó la mano izquierda, señalando a sus hombres que detuvieran completamente el vehículo.
y con la derecha desenfundó una pistola escuadra chapada en oro que llevaba siempre al cinto como símbolo de su estatus dentro de la organización. Caminó hacia la combi con pasos lentos y deliberados, sus botas de piel de avestruz levantando pequeñas nubes de polvo en el camino de terracería, mientras sus ojos escrutaban el interior del vehículo a través del parabrisas con una intensidad que hizo que más de uno de los marinos sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El suboficial Delgado Herrera bajó nuevamente la ventanilla, manteniendo su actuación con una serenidad que años después sería recordada como un acto de heroísmo profesional. Saludó al sicario con una sonrisa nerviosa, la clase de sonrisa que cualquier ciudadano común mostraría al ser detenido por hombres armados en una carretera solitaria, y comenzó a explicar que transportaba trabajadores hacia una empacadora de aguacate en Peribán, que salían temprano para llegar a tiempo al turno de las 7 de la mañana, que podía mostrar los documentos del vehículo si era necesario. El toro no respondió. Sus ojos se movían lentamente de un rostro a otro, examinando a cada pasajero con la minuciosidad de un experto en detectar anomalías, buscando ese pequeño detalle que confirmara sus sospechas. Y entonces lo encontró. El cabo de Infantería de Marina Ernesto Villanueva López, de 26 años, originario de Mexicali, Baja California, estaba sentado en la tercera fila de asientos, junto a la ventanilla del lado derecho. Era el más joven del grupo y a pesar del riguroso entrenamiento al que había sido sometido en preparación para la misión, no pudo evitar un gesto casi imperceptible cuando la mirada del sicario se cruzó con la suya. Un ligero movimiento de los ojos hacia abajo, una tensión momentánea en los músculos del cuello, el tipo de reacción inconsciente que delata a quien oculta algo. Para un observador casual, el gesto habría pasado completamente desapercibido. Para el toro, fue como una señal luminosa anunciando peligro. El sicario dio un paso atrás y gritó algo en clave a sus hombres, una palabra que los marinos no comprendieron, pero cuyo significado quedó inmediatamente claro cuando media docena de armas fueron apuntadas simultáneamente hacia el vehículo. En ese instante, con la velocidad que solo el entrenamiento más riguroso puede proporcionar, el teniente de corbeta Martínez Ruiz tomó la decisión que definiría el curso de los acontecimientos. Arrancó la cubierta del compartimento oculto bajo su asiento, extrajo un fusil de asalto FX-05 Xucoatl y abrió fuego a través de la ventanilla del vehículo, alcanzando a El Toro en el pecho y derribándolo instantáneamente. Lo que siguió fue un infierno de plomo y fuego que transformó aquel tranquilo paraje montañoso en un campo de batalla. Los marinos abandonaron el vehículo en cuestión de segundos, desplegándose con una coordinación que evidenciaba meses de preparación, cada hombre conociendo exactamente su posición y su objetivo. Los sicarios, tomados por sorpresa pero recuperándose rápidamente del shock inicial, respondieron con una lluvia de disparos provenientes de múltiples direcciones, sus rifles de asalto y ametralladoras convirtiendo la combi en un colador de metal retorcido en cuestión de minutos. El suboficial Delgado Herrera fue el primero en caer, alcanzado por una ráfaga que atravesó la puerta del conductor mientras intentaba abandonar el vehículo. Su cuerpo se desplomó sobre el volante, activando involuntariamente la bocina de la combi, cuyo sonido agudo y persistente se convertiría en el acompañamiento macabro de los minutos siguientes. El sargento Orozco Medina logró arrastrarse fuera del vehículo y encontrar cobertura detrás de una formación rocosa, desde donde comenzó a responder el fuego con precisión letal, abatiendo a 3 sicarios en rápida sucesión antes de ser alcanzado él mismo por un disparo en el hombro izquierdo que lo dejó temporalmente incapacitado. El teniente Martínez Ruiz
Consciente de que la posición era insostenible y de que las comunicaciones con la base habían sido interrumpidas por algún tipo de inhibidor de señales que el cártel tenía operando en el área, tomó la decisión de ordenar una retirada táctica hacia una elevación cercana que ofrecía mejor cobertura y la posibilidad de establecer contacto por radio con frecuencias alternativas. Gritó las órdenes a través del estruendo de los disparos, señalando con la mano la dirección del movimiento, y los marinos que aún podían moverse comenzaron a replegarse en orden, cubriendo su retirada con fuego de supresión mientras arrastraban a los compañeros heridos. El cabo Villanueva López, aquel joven cuyo gesto involuntario había desencadenado el enfrentamiento, demostró en esos momentos un coraje que nadie habría esperado de alguien con tan poca experiencia en combate real. Ignorando las órdenes de retirada, corrió hacia el cuerpo del suboficial Delgado Herrera, todavía atrapado en el interior de la combi, determinado a recuperarlo a cualquier costo. Los disparos silbaban a su alrededor, levantando pequeñas explosiones de polvo y fragmentos de roca con cada impacto cercano. Pero el joven marino avanzó sin detenerse, alcanzó el vehículo, abrió la puerta del conductor y comenzó a arrastrar el cuerpo de su compañero caído hacia la relativa seguridad de las rocas. No logró completar su misión. Una granada de fragmentación, lanzada desde algún punto invisible entre los matorrales, explotó a menos de 3 metros de su posición, lanzándolo por los aires junto con el cuerpo que intentaba rescatar. Cuando el polvo se disipó, ambos yacían inmóviles sobre la tierra roja de Tierra Caliente, sus sangres mezclándose en un charco oscuro que la tierra seca absorbió con indiferencia mineral. Para ese momento, habían transcurrido apenas 8 minutos desde el primer disparo. En la comunidad de Coalcomán, ubicada a aproximadamente 25 kilómetros del lugar del enfrentamiento, los habitantes comenzaron a escuchar el eco lejano de las detonaciones poco después de las 6 de la mañana. Doña Margarita Sánchez, viuda de Hernández, una mujer de 73 años que había vivido toda su vida en aquel pueblo, interrumpió su rutina matutina de alimentar a las gallinas en el corral trasero de su casa para escuchar con atención aquellos sonidos que conocía demasiado bien. En las décadas que llevaba habitando aquella región, había presenciado innumerables episodios de violencia. Los enfrentamientos entre los caballeros templarios y las autodefensas, las incursiones del ejército en busca de plantíos de marihuana, las guerras territoriales entre carteles rivales que habían dejado decenas de muertos en las calles de pueblos cercanos. Pero había algo en la intensidad y persistencia de aquellos disparos que le indicó que lo que estaba ocurriendo era diferente, más grave, más devastador que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Doña Margarita entró a su casa, cerró con llave las puertas y ventanas y se arrodilló frente al pequeño altar que mantenía en una esquina de su sala, encendiendo una vela a la Virgen de Guadalupe y comenzando a rezar en voz baja por las almas de quienes en ese momento estaban perdiendo la vida en algún punto de aquellas montañas que ella conocía tan bien. No era la primera vez que rezaba en circunstancias similares y sabía con la certeza que solo da la experiencia que probablemente no sería la última. De regreso en el escenario del enfrentamiento, la situación de los marinos se había deteriorado dramáticamente. De los 15 elementos que habían partido de Lázaro Cárdenas esa madrugada, 4 habían muerto, 6 estaban heridos en diversos grados de gravedad y los 5 restantes, incluyendo al teniente Martínez Ruiz, se habían atrincherado en una formación rocosa ubicada aproximadamente 200 metros al este del camino, desde donde resistían el asedio de un número creciente de sicarios que llegaban en refuerzo desde diversos puntos de la región.
El cártel había activado su protocolo de emergencia, movilizando a decenas de hombres armados desde sus campamentos y casas de seguridad en la zona, mientras que una red de halcones vigilaba las principales vías de acceso para alertar sobre cualquier intento de las fuerzas federales de acudir en auxilio de los marinos atrapados. Los caminos fueron bloqueados con vehículos y troncos de árboles. Las comunicaciones monitoreadas con equipos de intercepción adquiridos en el mercado negro internacional, y francotiradores apostados en puntos elevados del terreno para neutralizar cualquier intento de evacuación aérea. El teniente Martínez Ruiz logró finalmente establecer comunicación con la base naval de Lázaro Cárdenas a las 6:42 de la mañana, utilizando un equipo de radio satelital que había permanecido intacto a pesar de los daños sufridos durante el combate. Su voz, captada en la grabación que posteriormente sería desclasificada como parte de la investigación oficial, transmitía una calma sobrenatural que contrastaba con la desesperación de la situación que describía. Base, aquí Tigre 1. Nos tienen rodeados. 4 elementos caídos, 6 heridos. Posición comprometida. Solicitamos extracción inmediata. Coordenadas 19 grados, 14 minutos norte. 102 grados, 43 minutos oeste. Enemigos estimados, 40 a 50 elementos armados. Municiones críticas. Tiempo estimado de resistencia, 30 minutos máximo. Cambio. La respuesta de la base tardó varios segundos que debieron parecer eternidades para los hombres atrapados en aquella posición. Tigre 1, aquí base. Mensaje recibido. Helicópteros artillados en camino. Tiempo estimado de llegada. 45 minutos. Resistan. Cambio. 45 minutos. Era más tiempo del que Martínez Ruiz había calculado que podrían resistir. Miró a los hombres que lo rodeaban, algunos de ellos apenas conscientes por la pérdida de sangre, otros manteniendo sus posiciones con la determinación silenciosa de quienes saben que probablemente van a morir, pero se niegan a rendirse. En algún lugar de su mente, pensó en la carta que había dejado en su casillero, en las palabras que había escrito a su esposa y a sus hijos, y se preguntó si alguna vez la leerían. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que ninguno de los presentes habría podido anticipar y que cambiaría dramáticamente el curso de los acontecimientos. Desde las colinas al norte de la posición de los marinos, se escuchó el rugido inconfundible de motores de vehículos pesados aproximándose a gran velocidad. Los sicarios del CJTNG, asumiendo que se trataba de refuerzos propios, dirigieron momentáneamente su atención hacia la nueva columna de vehículos que emergía de entre los árboles. Lo que vieron los dejó momentáneamente paralizados. Una docena de camionetas pick-up blindadas, equipadas con ametralladoras calibre 50 montadas en las cajas traseras, avanzando en formación de combate hacia el área del enfrentamiento. Pero no eran vehículos del cártel. Las camionetas pertenecían a un grupo de autodefensas que se había reorganizado clandestinamente en la región durante los últimos meses, liderado por un hombre conocido únicamente como el Abuelo Tejeda, un antiguo productor de limón que había perdido a su hijo y a 2 sobrinos a manos del CJTNG 3 años antes, y que había jurado venganza contra la organización criminal que había destruido su familia y su comunidad. Tejeda, un hombre de 68 años, con el rostro marcado por las cicatrices de una vida difícil, había recibido información sobre la operación de los marinos a través de contactos dentro de las fuerzas de seguridad que simpatizaban con su causa y había tomado la decisión de intervenir cuando se enteró de que el convoy había sido emboscado. «No vamos a dejar que mueran solos», había dicho a sus hombres mientras se preparaban para el enfrentamiento.
Si el gobierno no puede proteger a los suyos, nosotros lo haremos. La llegada de las autodefensas transformó por completo la dinámica del combate. Los sicarios del CJNG, que hasta ese momento habían mantenido una ventaja numérica aplastante, se encontraron súbitamente atrapados entre dos fuegos, forzados a dividir sus recursos y atención entre los marinos atrincherados y esta nueva amenaza que atacaba su flanco con una ferocidad inesperada. Los hombres del abuelo Tejeda no eran soldados profesionales, pero conocían el terreno como solo pueden conocerlo quienes han vivido en él toda su vida, y su odio hacia el cártel les proporcionaba una motivación que ningún entrenamiento militar podía igualar. El combate se extendió durante los siguientes 23 minutos con una intensidad que los sobrevivientes describirían posteriormente como infernal. Las balas cruzaban el aire en todas direcciones. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de los motores y las explosiones de las granadas, el humo de la pólvora y el polvo levantado por los vehículos creaban una neblina espesa que reducía la visibilidad a apenas unos metros. En medio de aquel caos, hombres de ambos bandos caían abatidos sin que nadie pudiera llevar la cuenta exacta de las bajas. El abuelo Tejeda cayó a las 7:19 de la mañana, alcanzado por una ráfaga de ametralladora mientras dirigía un asalto contra una posición fortificada del cártel. Sus últimas palabras, según el testimonio de quienes estaban cerca de él en ese momento, fueron un susurro dirigido a su hijo muerto. «Ya voy, mijo, ya voy». Pero su sacrificio no fue en vano. La intervención de las autodefensas había proporcionado a los marinos el tiempo crucial que necesitaban para resistir hasta la llegada de los refuerzos aéreos. A las 7:31 de la mañana, el inconfundible sonido de los rotores de helicópteros comenzó a escucharse sobre el valle, y momentos después, 2 helicópteros artillados UH-60 Black Hawk de la Armada de México aparecieron sobre la cresta de las montañas, sus ametralladoras laterales abriendo fuego sobre las posiciones del cártel con una precisión devastadora. Los sicarios del CJNG, conscientes de que la batalla estaba perdida, comenzaron a replegarse en desorden hacia las montañas, abandonando a sus muertos y heridos en su huida desesperada. Los helicópteros los persiguieron durante varios minutos, neutralizando a decenas de ellos antes de que los sobrevivientes lograran dispersarse y encontrar refugio en las cuevas y barrancos que conocían tan bien. A las 8:15 de la mañana, el área estaba lo suficientemente segura como para que los helicópteros pudieran aterrizar y comenzar la evacuación de los marinos sobrevivientes y heridos. El balance final del enfrentamiento fue devastador para todos los involucrados. De los 15 marinos que participaron en la operación, 7 perdieron la vida. El suboficial primero Ramiro Delgado Herrera, el sargento segundo Felipe Orozco Medina, el cabo Ernesto Villanueva López, el marinero de primera José Luis Ramírez Aguirre, el marinero de primera Sebastián Torres Valdés, el marinero Óscar Adrián Méndez Soto y el marinero Roberto Carlos Figueroa Domínguez. Los 8 sobrevivientes, todos ellos heridos en diversos grados, fueron evacuados al Hospital Naval de Lázaro Cárdenas, donde 3 de ellos permanecerían en estado crítico durante las siguientes semanas. De las autodefensas lideradas por el abuelo Tejeda, 11 hombres murieron en el combate, incluyendo al propio líder del grupo. Otros 16 resultaron heridos, varios de ellos con lesiones que los incapacitarían de por vida. Las autoridades federales, en un comunicado emitido horas después del enfrentamiento, calificaron la intervención de las autodefensas como ilegal pero decisiva, una declaración que generaría intensos debates en los días siguientes sobre el papel de los grupos civiles armados en la lucha contra el crimen organizado.
En cuanto al cártel Jalisco Nueva Generación, las cifras exactas de sus bajas nunca fueron confirmadas oficialmente, aunque fuentes de inteligencia estimaron que al menos 35 sicarios murieron en el enfrentamiento y un número similar resultó herido. El comandante del retén, conocido como El Toro, sobrevivió milagrosamente al disparo que había recibido al inicio del combate, siendo posteriormente capturado por las fuerzas federales mientras era trasladado a un hospital clandestino para recibir atención médica. Su captura proporcionaría información valiosa sobre las operaciones del cártel en la región, aunque el objetivo principal de la misión, Nemesio Oseguera Ramos, logró escapar una vez más, probablemente alertado por sus redes de informantes sobre la operación en su contra. Las repercusiones del enfrentamiento de Tierra Caliente se extendieron mucho más allá del ámbito puramente militar o de seguridad. En los días siguientes, la noticia dominó los titulares de todos los medios de comunicación del país, generando un debate nacional sobre la estrategia del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, la capacitación y equipamiento de las Fuerzas Armadas para operaciones de alto riesgo, y la situación insostenible de las comunidades que vivían atrapadas en medio del fuego cruzado entre el Estado y las organizaciones criminales. El presidente de la República ofreció una conferencia de prensa en la que rindió homenaje a los marinos caídos, calificándolos como héroes de la patria y prometiendo que sus muertes no quedarían impunes. Anunció el lanzamiento de una operación de seguridad reforzada en Michoacán, con el despliegue de 5,000 elementos adicionales del Ejército y la Marina, así como la intensificación de las labores de inteligencia para localizar y capturar a los líderes del CJNG. También anunció compensaciones económicas para las familias de los caídos y la creación de un fondo especial para los hijos de militares muertos en acto de servicio. Sin embargo, en las comunidades de Tierra Caliente, la reacción ante los acontecimientos fue considerablemente más compleja. Para muchos habitantes de la región, el enfrentamiento no representaba una victoria ni una derrota, sino simplemente otro capítulo más en una guerra interminable que había devastado su territorio durante décadas. Las calles de pueblos como Tepalcatepec, Cualcomán y Buenavista Tomatlán permanecieron desiertas durante días después del combate, con los comercios cerrados y las familias encerradas en sus casas, temerosas de las represalias que invariablemente seguían a cada enfrentamiento de esta magnitud. Doña Margarita Sánchez, aquella anciana que había rezado durante las horas del combate, expresó el sentimiento de muchos de sus vecinos cuando fue entrevistada por un reportero local días después de los acontecimientos. «Aquí ya nadie gana», dijo con voz cansada, sus ojos reflejando décadas de sufrimiento acumulado. «Ganen los guachos, gane el gobierno, gane quien gane. Los que siempre perdemos somos nosotros, la gente común que solo quiere vivir en paz. Mis padres vivieron así, yo he vivido así, y ahora mis nietos están creciendo igual. A veces me pregunto si algún día esto va a terminar, pero ya perdí la esperanza de verlo». El funeral de los marinos caídos se llevó a cabo 5 días después del enfrentamiento, en una ceremonia solemne realizada en la base naval de Lázaro Cárdenas, a la que asistieron altos mandos de las Fuerzas Armadas, representantes del gobierno federal y estatal, y los familiares de los caídos. Los 7 ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, fueron recibidos con honores militares completos, mientras una banda interpretaba marchas fúnebres y un helicóptero de la Armada sobrevolaba el lugar en señal de despedida. La viuda del suboficial Delgado Herrera, María Elena Castillo, de 44 años, recibió la bandera que cubría el ataúd de su esposo con una dignidad que conmovió a todos los presentes.
No lloró durante la ceremonia, manteniendo la compostura que su marido habría esperado de ella, pero cuando el último disparo de salva resonó sobre el campo y el silencio cayó sobre la multitud, sus piernas flaquearon momentáneamente y tuvo que ser sostenida por su hijo mayor, un joven de 18 años que había decidido seguir los pasos de su padre y enlistarse en la Marina al cumplir la mayoría de edad. El teniente de corbeta Alejandro Martínez Ruiz, quien había sobrevivido al enfrentamiento con heridas que requerirían meses de rehabilitación, asistió a la ceremonia en silla de ruedas, su uniforme de gala contrastando con las vendas que cubrían su brazo izquierdo y parte de su torso. Cuando le correspondió hablar en nombre de los sobrevivientes, su voz tembló por primera vez desde que se había unido a la Armada, rompiendo la imagen de control absoluto que siempre había proyectado. «Mis compañeros no murieron en vano», dijo, dirigiéndose tanto a las familias de los caídos como a las cámaras de televisión que transmitían la ceremonia en vivo a todo el país. Murieron cumpliendo con su deber, protegiendo a México de enemigos que no conocen la piedad ni el honor. Mientras haya hombres y mujeres dispuestos a hacer este sacrificio, nuestro país tendrá esperanza. Y mientras yo viva, me aseguraré de que sus nombres nunca sean olvidados. En un gesto que sorprendió a muchos de los presentes, Martínez Ruiz también rindió homenaje a los miembros de las autodefensas que habían intervenido en el combate, mencionando específicamente a el abuelo Tejeda y a los 10 hombres que habían muerto junto a él. «Ellos no llevaban uniforme», dijo, «pero pelearon y murieron como soldados. El país les debe una deuda que probablemente nunca podrá pagar». Las repercusiones políticas del enfrentamiento continuaron desarrollándose durante las semanas siguientes. En el Congreso de la Unión, legisladores de diversos partidos exigieron comparecencias de los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para explicar cómo había sido posible que una operación de esta magnitud terminara en tragedia. Se formaron comisiones de investigación, se solicitaron informes clasificados, y los debates sobre la estrategia de seguridad del gobierno se prolongaron durante sesiones que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Los familiares de los marinos caídos presentaron demandas legales contra la Secretaría de Marina, argumentando que la operación había sido planeada con información deficiente y ejecutada sin los recursos ni el apoyo necesarios para garantizar la seguridad de los participantes. Sus abogados sostuvieron que los mandos superiores habían priorizado la captura de Nemesio Oseguera por encima de la vida de los elementos bajo su mando, una acusación que las autoridades militares rechazaron categóricamente, pero que resonó profundamente en la opinión pública. En Jalisco y Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación respondió al enfrentamiento con una ola de violencia que hizo palidecer todo lo anterior. Durante las 2 semanas siguientes al combate de Tierra Caliente, se registraron más de 120 homicidios relacionados con el crimen organizado en ambos estados, incluyendo ataques contra instalaciones gubernamentales, asesinatos de funcionarios locales y emboscadas contra elementos de seguridad. El mensaje era claro: cualquier intento de confrontar al cártel tendría un costo devastador para todos. La comunidad de Coalcomán fue una de las más afectadas por las represalias. El 24 de marzo, una semana después del enfrentamiento, un comando armado irrumpió en el pueblo durante las primeras horas de la madrugada, incendiando negocios y viviendas de personas sospechosas de haber colaborado con las autodefensas o con las fuerzas federales. 12 personas murieron esa noche, incluyendo el dueño de una tienda de abarrotes que había vendido provisiones a los hombres de el abuelo Tejeda en los días previos al combate, y una familia de 5 miembros cuyo único delito
había sido vivir en la casa contigua a la del comerciante. Doña Margarita Sánchez escapó por poco de la masacre. Su casa, ubicada en el extremo opuesto del pueblo, no fue atacada, pero desde su ventana pudo ver el resplandor de los incendios y escuchar los gritos de sus vecinos mientras eran ejecutados. Al día siguiente, con ayuda de su nieto mayor, empacó las pocas pertenencias que podía cargar y abandonó el pueblo donde había vivido toda su vida, uniéndose a las miles de personas que durante los últimos años habían sido desplazadas de Tierra Caliente por la violencia del crimen organizado. «Ya no hay nada aquí para mí», dijo mientras subía al autobús que la llevaría a Morelia, donde una prima lejana había accedido a recibirla temporalmente. «El pueblo donde nací, donde crecí, donde enterré a mi esposo y a mis padres, ya no existe. Lo que queda es solo un campo de batalla donde la gente como yo no tiene lugar». La investigación oficial sobre el enfrentamiento de Tierra Caliente se prolongó durante meses, generando un expediente de más de 3.000 páginas que documentaba minuciosamente cada aspecto de los acontecimientos. Las conclusiones, publicadas parcialmente en septiembre de ese mismo año, señalaron múltiples fallas en la planificación y ejecución de la operación, incluyendo deficiencias en la información de inteligencia utilizada para diseñar la misión, problemas de comunicación entre los distintos niveles de mando y una subestimación sistemática de la capacidad de respuesta del cártel en su territorio más controlado. El contraalmirante Héctor Valdés Coronado, quien había supervisado personalmente la operación, fue relevado de su cargo y asignado a funciones administrativas mientras se completaba la investigación. Aunque nunca fue sometido a proceso penal, su carrera quedó efectivamente terminada, y en entrevistas posteriores expresaría un arrepentimiento profundo por las decisiones que habían conducido a la muerte de sus hombres. «Cada noche, antes de dormir, veo sus rostros», confesó a un periodista que lo entrevistó meses después de su retiro. «Me pregunto qué podría haber hecho diferente, qué señales ignoré, qué errores cometí. Y la verdad es que no tengo respuestas satisfactorias. Solo tengo preguntas que me atormentarán hasta el día de mi muerte». El teniente de corbeta Alejandro Martínez Ruiz se recuperó de sus heridas después de 6 meses de rehabilitación intensiva. Rechazó las ofertas de retiro anticipado con pensión completa que le hicieron las autoridades, insistiendo en volver al servicio activo tan pronto como los médicos lo autorizaran. Fue ascendido a capitán de corbeta y asignado a la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, donde continuó participando en misiones de alto riesgo contra el crimen organizado. La carta que había dejado en su casillero antes del enfrentamiento de Tierra Caliente fue recuperada por su esposa después de los acontecimientos, pero él nunca habló públicamente sobre su contenido. En cuanto a Nemesio Oséguera Ramos, el objetivo original de la operación, continuó eludiendo a las autoridades durante los meses siguientes, manteniendo su control sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y expandiendo las operaciones de la organización hacia nuevos territorios. Los servicios de inteligencia estimaron que el enfrentamiento de Tierra Caliente, lejos de debilitar al cártel, había fortalecido su reputación de invulnerabilidad entre los círculos criminales, atrayendo a nuevos reclutas impresionados por la capacidad de la organización para enfrentar y sobrevivir a los ataques de las fuerzas federales. El primer aniversario del enfrentamiento fue conmemorado con ceremonias en varias bases navales del país, donde se rindió homenaje a los caídos y se reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. En Tierra Caliente, sin embargo, el día pasó sin mayor reconocimiento oficial. Los caminos donde habían muerto los marinos y los miembros de las autodefensas continuaban bajo el control del cártel,
vigilados por los mismos retenes que habían existido antes del enfrentamiento, operados por sicarios que habían reemplazado a los caídos sin que nada cambiara fundamentalmente. En el lugar exacto donde la combi había sido detenida aquella madrugada de marzo, alguien había colocado una pequeña cruz de madera con 7 nombres grabados, los nombres de los marinos que habían muerto en el combate. Nadie supo nunca quién había colocado la cruz, ni cómo había logrado acceder a aquel territorio hostil para hacerlo. Los sicarios del cártel que pasaban diariamente por el lugar la ignoraban, quizás por superstición, quizás por un vestigio de respeto por los muertos que ni siquiera la violencia más extrema había logrado erradicar completamente. La cruz permanecía allí, expuesta al sol y a la lluvia, deteriorándose lentamente con el paso del tiempo, un recordatorio silencioso de los hombres que habían muerto en aquel lugar y de la guerra interminable que continuaba consumiendo vidas en aquella región olvidada de México. Los viajeros que ocasionalmente pasaban por el camino, aquellos pocos que se atrevían a transitar por aquellas carreteras peligrosas, a veces detenían sus vehículos un momento para contemplar la cruz, para leer los nombres grabados en ella, para reflexionar quizás sobre el costo humano de un conflicto que parecía no tener fin. Porque esa era, en última instancia, la lección más dolorosa del enfrentamiento de Tierra Caliente, que más allá de las estadísticas y los comunicados oficiales, más allá de las investigaciones y los debates políticos, más allá de las estrategias militares y las operaciones de inteligencia, había seres humanos de carne y hueso que habían vivido, amado, soñado y muerto en aquellas montañas polvorientas. Marinos que habían dejado familias esperándolos en casa. Sicarios que, antes de convertirse en criminales, habían sido niños con esperanzas de un futuro diferente. Campesinos atrapados en medio de una guerra que nunca pidieron y que no comprendían. Todos ellos víctimas de una manera u otra de un sistema que había fallado en proteger a los más vulnerables y que parecía incapaz de encontrar una salida a la espiral de violencia que consumía comunidades enteras. Y mientras la noche caía sobre Tierra Caliente, como había caído cada noche durante décadas de conflicto, los habitantes de la región se encerraban en sus casas, apagaban las luces y rezaban en silencio para que el nuevo día no trajera más muerte, más dolor, más destrucción. Algunos todavía conservaban la esperanza de que algún día las cosas cambiarían, de que sus hijos o sus nietos podrían vivir en paz. Otros habían perdido esa esperanza hacía mucho tiempo y simplemente sobrevivían día a día, hora a hora, esperando lo inevitable con una resignación que era quizás la forma más triste de valentía. En algún lugar de aquellas montañas, en un refugio cuya ubicación exacta solo conocían unos pocos, Nemesio Oseguera Ramos dormía tranquilo, protegido por cientos de hombres armados dispuestos a morir por él, rodeado de lujos obtenidos con el sufrimiento de miles. Y en las bases navales de Lázaro Cárdenas y otros puertos del país, jóvenes marinos se preparaban para las próximas misiones, sabiendo que algunos de ellos no regresarían, pero determinados a cumplir con su deber a pesar del riesgo. La guerra continuaba, siempre continuaba, y el amanecer del próximo día traería nuevas batallas, nuevos muertos, nuevas historias de heroísmo y tragedia que se escribirían con sangre en la tierra de México. Así terminaba, sin realmente terminar, la crónica del enfrentamiento de Tierra Caliente. No con una conclusión definitiva, no con justicia ni redención, sino con la certeza amarga de que lo ocurrido aquella madrugada de marzo era solo un capítulo más en una narrativa interminable de violencia, sacrificio y dolor que definía la realidad de millones de mexicanos
atrapados en medio de una guerra que nadie parecía capaz de ganar ni de terminar.